Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy viernes 29 de junio tenemos a nuestra invitada, ella es Paula Escriben, psicóloga de Demus, ¿es así? A quien damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, el tema a tratar es sobre la maternidad forzada y los proyectos de vida interrumpida, secuelas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Y para ello nos va a comentar porque Paula acaba de presentar 2 libros, ¿es así? Y nos va a comentar de qué se trata. Sí, mira, yo primero les voy a contar un poquito de la publicación que es Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno. Esta es una investigación que da cuenta de 4 historias de vida de 4 mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno en Huancavelica, pero en realidad creemos que son además mujeres que representan la situación de muchas otras mujeres de muchas otras regiones que también han sido afectadas por esta problemática, ¿no? Como casos emblemáticos, digamos. Como casos emblemáticos, efectivamente, que dan cuenta de cómo la violencia sexual durante el conflicto armado fue una estrategia de guerra, ¿no? Como sabemos, a diferencia de otras formas de violaciones de derechos humanos, el 87% de mujeres que dieron su testimonio ante la CBR tuvieron como un agresor a un militar, a un agente del Estado, ¿no? Entonces creemos que es una violación de derechos humanos muy particular y bueno, que en ese sentido también da cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las comunidades y en particular las mujeres por razones de género también. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con estas 2 publicaciones? Mira, las publicaciones pretenden dar cuenta de cuál ha sido el impacto de esta violencia sexual en la vida de estas mujeres, teniendo en cuenta que en muchos casos han pasado 30 años, ¿no? Que digamos no es poco tiempo. Y aún así, habiendo entrevistado a estas mujeres y habiendo trabajado con ellas, podemos ver que hay un impacto fuerte en lo que es sus proyectos de vida. Así es, ¿cuántas mujeres, justamente porque sé que tú has estado, digamos, acompañando a estas mujeres en las mismas comunidades, cuántas están afectadas por la violencia sexual? Mira, con el tema de la violencia sexual estamos ante una problemática que es bien compleja. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres denuncian, no todas las mujeres, si se quiere, encuentran la facilidad para poder hablar de estos hechos. Cuando, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un hombre que ha sido víctima de tortura o que ha enfrentado al agresor, ya sea Sendero Luminoso, ya sea en las Fuerzas Armadas, y este ha sufrido una violación a sus derechos humanos, hay una suerte como de convertirlo en héroe, ¿no? Es el hombre que ha defendido a la comunidad, que ha enfrentado a quien en ese momento era el agresor. Con las mujeres víctimas de violencia sexual ocurre una cosa diferente, porque terminan ellas siendo culpabilizadas, estigmatizadas, pero además estamos en una sociedad que aún no brinda las condiciones para que ellas puedan hablar de estos hechos, ¿no? Entonces, tanto al interior de la propia comunidad como a nivel, si se quiere, más de la sociedad, de la opinión pública, para ellas no es sencillo hablar. Entonces siempre hay un subregistro de los casos, ¿no? La CBR registró más de 500 casos de mujeres víctimas de violencia sexual, pero sabemos que hay muchas más, incluso ya se han registrado más de 2.000 mujeres en el Consejo de Reparaciones. ¿Y esas condiciones que tú pides, cuáles serían, por ejemplo? Bueno, las mujeres tienen primero, digamos, hay como varios niveles, ¿no? Las condiciones para poder hablar del tema pasan por varios niveles, ¿no? Uno tiene que ver con poder sensibilizar a las comunidades, ¿no? Y poder hacer un trabajo directo en las zonas afectadas para que tanto los varones como las mujeres de las comunidades entiendan que esta es una problemática que no tiene que ver con la mujer en particular que fue afectada o violentada, sino que es una problemática de guerra que trasciende además el conflicto armado del Perú, ¿no? Son situaciones que se han repetido, sabemos a lo largo de la historia en diferentes conflictos armados. Entonces hay que hacer un trabajo de sensibilización, hay que hacer un trabajo también entender que la violencia sexual se usa como estrategia de guerra. ¿Por qué? Porque es una forma, dada la sociedad machista y patriarcal, es una forma de alguna manera, debilitar al hombre, ¿no? Es como si se le diera el mensaje: mira, tu mujer ha sido violentada, ha sido violada, y tú no has sido lo suficientemente fuerte o macho, si se quiere, para defenderla. Por ende, te hemos vencido. En ese sentido siempre hemos hablado de cómo la mujer termina siendo como un campo de batalla, el cuerpo de la mujer.
Pero digamos, simbólicamente. Y a través de este proyecto de vida, entonces, ahí están todos los testimonios de las 4 mujeres o de los casos emblemáticos que nos comentas. Sí, ellas dan cuenta, porque ¿cuál era la idea del proyecto de utilizar la categoría de proyecto de vida para hacer esta investigación? Era poder hablar no solamente específicamente la mujer cómo cree que en ese momento la violencia sexual la afectó, porque además han pasado 30 años. La idea era que ellas pudieran hacer una narrativa de sus propias vidas, dar cuenta del impacto, dar cuenta de qué agencias o qué fortalezas, qué recursos tuvieron ellas para afrontar esa situación, qué habían imaginado ellas, y por eso la idea de proyecto de vida, ¿no? ¿Qué habían imaginado ellas que querían lograr para sus vidas? ¿Qué cosas pudieron hacer, qué cosas no? Y cuánto de eso ellas creen que es por el hecho de haber sido violentadas sexualmente, ¿no? ¿Y cuáles son los traumas, porque tú como psicóloga, que has encontrado, cuáles son los traumas más frecuentes que has encontrado en todas estas víctimas? Mira, y esa es otra de las cosas que creo que es bien importante que podamos hablar, porque muchas veces se piensa en la categoría de estrés postraumático o se piensa que se van a encontrar una serie de síntomas en esas mujeres. Y muchas veces las mujeres tienen otras formas también de expresar este dolor. Por ejemplo, sienten vergüenza, sienten miedo. Por ejemplo, tienen relaciones de pareja donde hay mucha violencia, porque si la pareja sabe que ellas fueron violentadas, entonces también las violentan. O temor a decirle a la pareja que también fue violentada. Temor a decirle a la pareja, o qué pasa en los casos donde además ha habido una maternidad, ¿no? Un embarazo forzado, producto de esa violación sexual. Cómo esas mujeres han afrontado el tener que hacerse cargo de hijos que no desearon tener, pero hijos que además representan al agresor. Entonces creo que es bien importante, porque además estamos trabajando con población que tiene otra concepción, ¿no? Son mujeres de zonas rurales, quechohablantes, de origen andino. Entonces creo que es bien importante poder pensar, cuando se piensa en que ha habido un impacto traumático, se espera encontrar en la víctima determinados síntomas, ¿no? Esto normalmente es conocido como el estrés postraumático. Muchas de estas mujeres no necesariamente cumplen con ese perfil, lo que no significa que no hayan tenido una afectación o que no haya un impacto. ¿Y dónde quedan los victimarios? ¿Se ha podido identificar? Sí, mira, hay una investigación en curso, hay un proceso legal en curso, ¿no? Digamos, hay un caso en curso, ¿no? Es el primer caso, de Huancavelica, donde ya ha habido una apertura del caso a nivel jurídico. Ya es un proceso judicial. Exacto, que está en marcha, ¿no? Ya, entonces hay un nivel de identificación de algunos de los agresores, sí. Paula, ¿me permites ir a un corte comercial y regresamos hablando más sobre el segundo libro, que es Milagros y la violencia del conflicto armado interno? Volvemos, amigos.